Jesús explicó por qué no encajas. ¿Qué significa que los cristianos no son de este mundo? La frase particular "no son de este mundo" aparece en Juan 18:36, donde Jesús dice que su reino no es de este mundo. Juan 18:36 dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para evitar que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En esta declaración, Jesús estaba siendo interrogado por Poncio Pilato durante uno de sus juicios. Pilato había llamado a Jesús al palacio e intentaba averiguar los cargos en su contra. Básicamente, le pidió a Jesús que se incriminara a sí mismo. Como gobernador romano en Judea, Pilato tenía el deber importante de mantener la paz y el orden. Sin embargo, el Consejo Supremo Judío tenía una agenda diferente y buscaba que Jesús fuera condenado a muerte. Lo enviaron a Pilato sabiendo que solo él tenía el poder de emitir una sentencia de muerte. Entonces, Pilato le dijo a Jesús, ¿no me hablas a mí? ¿No sabes que tengo autoridad para liberarte y autoridad para crucificarte? Juan 19:10. Para convencer a Pilato de que Jesús representaba una amenaza para la estabilidad romana, Caifás, el sumo sacerdote, lo acusó de pretender ser un rey. Esta acusación sugeriría que Jesús estaba reclutando fuerzas rebeldes para lanzar una revolución contra la autoridad romana. Lucas 23, 2-5 relata, y comenzaron a acusarlo, diciendo, hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, prohibiéndole que pague tributo al César y diciendo que él mismo es el Cristo, el Mesías, el Rey. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo dices, soy Rey. Juan 18:37. Pilato no encontró culpa en Jesús, pero los líderes religiosos insistieron en que Jesús incitaba a la rebelión. Cabis estaba esperando que Pilato decidiera ejecutar a Jesús para evitar cualquier posible levantamiento. Cuando Pilato interrogó a Jesús sobre si era un rey, probablemente se refería a un papel político y sospechaba que Jesús sería acusado de incitar una rebelión contra César. Sin embargo, al afirmar que su reino no era de este mundo, Jesús refutó la idea de que fuera un rey en el sentido típico. Jesús reconoce su realeza pero aclara que su reino no es de este mundo, implicando que viene de otro lugar. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Para testificar de la verdad, todo aquel que es de la verdad, quien es amigo de la verdad y pertenece a la verdad, escucha atentamente mi voz. El dominio del Todopoderoso es celestial y abarca los pensamientos y emociones de sus seguidores. Su fuente no es de este mundo, ya que no se deriva de la fuerza terrenal, la fuerza física, las riquezas materiales o las fuerzas armadas. Como cristianos, somos seguidores de Jesucristo y miembros de su reino, que no es de este mundo. Sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, Filipenses 3, 17-20. Nosotros, hermanos y hermanas, sigamos mi ejemplo y observemos a aquellos que viven según el patrón que les hemos dado. Porque hay muchos de los cuales les he hablado a menudo y ahora les digo incluso con lágrimas, que viven como enemigos de la cruz de Cristo, rechazando y oponiéndose a su camino de salvación. Cuyo destino es la destrucción, cuyo Dios es su vientre, su apetito mundano, su sensualidad, su vanidad y cuya gloria está en su vergüenza. Que centran su mente en cosas terrenales y temporales. Pero nosotros somos diferentes porque nuestra ciudadanía está en el cielo, y desde allí esperamos ansiosamente la venida del Salvador, el Señor Jesucristo. En respuesta a la pregunta de Pilato, Jesús declaró que su reino no era de este mundo, lo que indica que no requería ninguna defensa mundana, ya que su reino no estaba establecido en este ámbito. Aunque Jesús reconocía que era el gobernante de un imperio, no era uno que representara una amenaza política para Roma, y sus siervos no necesitaban luchar para protegerlo. A pesar de tener el poder para hacerlo,
Jesús prohibió a sus discípulos intervenir y evitar su arresto, Juan 18, 10-11. Después de conversar con Jesús, Pilato concluyó que no tenía la intención de incitar una rebelión y, por lo tanto, no representaba una amenaza para Roma. Como resultado, Pilato informó a los líderes judíos que no podía encontrar ninguna razón válida para acusar a Jesús. Jesús también dijo a los fariseos que no podían ir a donde él iba, ya que eran de este mundo, pero él no era de este mundo, Juan 8, 20-23. A sus discípulos, Jesús les explicó que el mundo y el príncipe de este mundo no tenían poder sobre él, Juan 14. El mundo odia a Cristo y a sus seguidores porque no son del mundo. Juan 17, 14-16, yo les he dado tu palabra, el mensaje que me diste, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La frase mi reino no es de este mundo se refiere a la fuente y carácter del reino de Cristo más que a su ubicación física. La influencia y potencia del reino de Cristo provienen de un poder superior fuera de este mundo, específicamente de nuestro Padre Celestial, Dios. El liderazgo de Cristo no es de origen humano, sino divino. El reino de Cristo es espiritual en su naturaleza, no terrenal, y tiene su origen en el cielo. Infunde vida en el mundo, Juan 6:33. Aunque el reino del Señor no es de este mundo, ejerce autoridad sobre él y tiene un impacto significativo en él. Jesucristo y sus discípulos siguen órdenes desde arriba, no desde abajo. Como creyentes, debemos enfocar nuestras mentes en las cosas celestiales en lugar de las terrenales, Colosenses 3, 1, 2. Es importante priorizar la obediencia a Dios sobre la autoridad humana al seguir la ley, Hechos 5:29. Como seguidores de Jesús, somos ciudadanos del reino de Cristo, y esta tierra no es nuestro lugar de residencia permanente, 1 Juan 2, 15-17. Nuestra lealtad primaria reside en nuestro Rey Jesús, y pertenecemos a la ciudadanía celestial, al igual que Jesús. También podemos afirmar que nuestro reino no es de este mundo. Libramos una batalla espiritual, pero las armas con las que luchamos no son las armas del mundo, 2 Corintios 10:4. Nuestras armas son divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. Como individuos que creemos en Dios, nuestro enfoque principal es dar la máxima importancia al reino de Dios y obedecer sus principios de justicia. Encontramos consuelo en el hecho de que nuestro Rey nos ha otorgado la bendición de la vida eterna y que aquellos que siguen la voluntad de Dios vivirán para siempre, mientras que las tentaciones y placeres mundanos eventualmente perecerán. Aunque actualmente vivimos en la tierra, nuestra existencia terrenal es momentánea en comparación con el infinito lapso de la eternidad, Santiago 4, 12-14. Este mundo en su forma actual está pasando. Las aflicciones y pruebas que enfrentamos en nuestras vidas son una parte inevitable de la vida misma. Sin embargo, como creyentes, debemos recordar que nuestro verdadero hogar no está en este mundo. Por lo tanto, sabemos que tales sufrimientos son temporales y fugaces, lo que da esperanza a los cristianos en los momentos más oscuros, 1 Pedro 1, 6-9. Este lugar roto no es nuestro destino final. Estamos recibiendo un reino inquebrantable, Hebreos 13:14. Aquí no tenemos una ciudad duradera, pero buscamos la ciudad que ha de venir, Hebreos 12:28. Por lo tanto, dado que recibimos un reino que no puede ser sacudido, mostremos gratitud y ofrezcamos a Dios un servicio agradable y adoración aceptable con reverencia y temor, como seguidores de Jesús. Los cristianos pertenecen a un reino que está más allá de este mundo. Hemos sido elegidos por Dios para heredar las bendiciones del cielo, y ahí es donde está nuestro verdadero hogar, Tito 3:7. Para que seamos justificados, liberados de la culpa del pecado por su compasiva e inmerecida gracia, y para que seamos reconocidos como aceptables para Él y hechos herederos de la vida eterna, experimentándola realmente según nuestra esperanza, garantizada hasta que nuestro Rey regrese. Esperamos, tenemos esperanza y hacemos lo que podemos para llevar a otros a esa relación con Jesucristo que no es de este mundo, Tito 2:13. A la espera y esperando con confianza el cumplimiento de nuestra esperanza bendita y la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, Romanos 5:5.
Tal esperanza en las promesas de Dios nunca nos decepciona porque el amor de Dios ha sido abundantemente derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entendiendo nuestra identidad extranjera, la Biblia habla en varios lugares sobre los creyentes siendo extranjeros o exiliados en este mundo. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 2 se refiere a los creyentes como extranjeros y extraños en la tierra. Una vez no eran un pueblo en absoluto, pero ahora son el pueblo de Dios. Una vez no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, los insto como extranjeros y extraños en este mundo a abstenerse de los deseos carnales, esos deseos deshonrosos que hacen guerra contra el alma, 1 Pedro 2, 10-11. Este concepto se alinea con la idea de que nuestra verdadera ciudadanía, como se menciona en Filipenses capítulo 3, está en el cielo. Pero somos diferentes porque nuestra ciudadanía está en el cielo, y desde allí esperamos ansiosamente la venida del Salvador, el Señor Jesucristo. Esto nos lleva a una pregunta fascinante: ¿cómo nos convertimos en extranjeros espirituales según la palabra de Dios? Esta transformación ocurre porque Dios nos eligió, ya que nos escogió en Él antes de la creación del mundo, predestinándonos para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo, según su voluntad y placer, Efesios 1, 4-5. Esta elección significa un cambio de una identidad terrenal a una celestial. Cuando nacemos de nuevo, como dice la Biblia, nos convertimos en nuevas creaciones. Nuestros antiguos yo ya no se sienten como en casa en este mundo, así que de alguna manera nos convertimos en extranjeros espirituales, no pertenecientes a este mundo, sino a un reino celestial. Establecer paralelos entre nuestro interés en seres extraterrestres y nuestra identidad espiritual como extranjeros puede ser esclarecedor. Al igual que nos fascina la posibilidad de vida más allá de la Tierra, también podemos encontrar maravilla en nuestro viaje espiritual como extranjeros en este mundo. Esta perspectiva puede aportar un sentido único de propósito y pertenencia, recordándonos que hay más en la vida que lo que vemos y experimentamos en la Tierra. ¿Pero qué diferencia hace esto en nuestra vida diaria? Como extraterrestres espirituales, vivimos bajo una nueva constitución, el Nuevo Testamento. Seguimos a un nuevo Rey, Jesucristo. Nuestros deseos y ansias cambian mientras buscamos alinearnos con nuestra ciudadanía celestial. Esta transformación está bellamente resumida en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo presenta una poderosa declaración sobre el efecto transformador de la fe en Jesucristo. Estar en Cristo es una frase clave aquí, significa una relación personal profunda con Jesucristo. No se trata solo de creer en Él o seguir sus enseñanzas, se trata de estar unido a Él en un sentido espiritual. Esta unión con Cristo es fundamental para tu identidad y fe como creyente de Cristo. ¿Has notado que cada vez que pensamos en extraterrestres, nuestra imaginación se dirige normalmente a seres que son totalmente diferentes de los humanos? Lo mismo ocurre cuando la Escritura se refiere a los creyentes en Cristo como nuevas creaciones. Aunque no se centra completamente en diferencias físicas, esto está más dirigido hacia una transformación espiritual que influye en nuestros pensamientos y acciones, lo que nos hace diferentes de la norma. Ser una nueva creación es lo que consideramos fundamental en la palabra de Dios y el poder transformador de Cristo en nosotros. Implica una transformación única que va más allá de simples cambios externos. Esta transformación es espiritual e interna, lo que a su vez también se refleja en lo externo. Es como un renacimiento donde la vida anterior de una persona, sus hábitos, patrones y pecados, son reemplazados por una nueva vida caracterizada por vitalidad espiritual y un renovado sentido de propósito y dirección. Abrazando nuestra identidad extraterrestre, no olvidemos nuestro viaje espiritual como extranjeros en este mundo. Somos elegidos y transformados, viviendo bajo una nueva regla, sirviendo a un nuevo Rey y disfrutando de nuevos deseos. ¿No es notable pensar que mientras buscamos en los cielos vida alienígena, nosotros, en un sentido espiritual, somos alienígenas nosotros mismos, viajando por este mundo hacia un hogar celestial? ¿Qué significa no conformarse al patrón de este mundo? Romanos 12, 1-2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como creyentes en Cristo, estamos llamados a vivir de manera diferente a las maneras del mundo que nos rodea. Pablo nos instruye a evitar conformarnos al patrón del mundo. Nos advierte que no permitamos que nos moldeen o nos presionen para adoptar su manera de pensar y comportarnos. Este mismo término se encuentra solo en otro lugar en el Nuevo Testamento, que es un Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuál es el significado de la enseñanza cristiana de no conformarse al mundo según Pablo y Pedro? Los cristianos no deberían conformarse a las formas del mundo, es decir, no deberíamos permitir que nos presionen para seguir las costumbres corruptas, los principios impíos o los planes de acción malvados promovidos por los hombres mundanos. El hombre bendecido, según el Salmo 1:1, resiste ser conformado al patrón del mundo. Bendito, afortunado, próspero y favorecido por Dios es el hombre que no camina en el consejo de los impíos siguiendo su consejo y ejemplo, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta para descansar en el asiento de los burladores. Los cristianos viven en el mundo, pero su forma de vida no está moldeada por los principios mundanos. Siguen a Jesucristo y modelan sus vidas según Él, en lugar de seguir las formas del mundo que se dice están controladas por el diablo, quien es considerado como el Dios de este mundo según la Biblia, 1 Pedro 2:21. Según la Biblia, el término mundo no se refiere al mundo físico, sino más bien a la edad o era, como se menciona en Gálatas 1:4. Los cristianos son rescatados de esta era malvada actual que está controlada por Satanás y caracterizada por la idolatría, los deseos carnales y la desobediencia. A pesar de vivir en este mundo, los creyentes confían en los poderes de la era venidera, Hebreos 6:5. La mente del cristiano puede ser transformada para liberarse de la conformidad del mundo. Los creyentes pueden obedecer a Dios natural e inmediatamente debido al regalo del Espíritu Santo, que trabaja para transformar sus corazones y mentes desde dentro, 2 Corintios 3, 6-7. El peso del mundo a mi alrededor se siente pesado y estoy en gran necesidad de consuelo. Sé que tú eres quien me da fuerzas y quien me reconforta. Por favor, sé mi pilar de fortaleza y mi fuente de consuelo durante estos tiempos difíciles. Ayúdame a recordar que no estoy solo y que con tu ayuda puedo superar cualquier desafío que se me presente. Amén. Cuando me encuentro luchando y sintiéndome débil, sé que siempre puedo recurrir a la palabra del Señor para obtener orientación y apoyo. Con la ayuda de Dios y el apoyo de quienes me rodean, estoy seguro de que puedo superar cualquier desafío que se presente en mi camino. En el poderoso nombre de Jesús, oro por la fuerza para perseverar. Amén. En resumen, al explorar el concepto de no conformarse al mundo según lo enseñado por Pablo y Pedro, así como el llamado a ser nuevos en Cristo y vivir como extranjeros en este mundo, podemos ver claramente la distinción entre la mentalidad del reino de Dios y la del mundo. Como creyentes, estamos llamados a resistir la presión de seguir los valores y prácticas mundanas, y en su lugar, ser transformados por el poder de Cristo para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. La advertencia de Pablo sobre no conformarse al mundo es un recordatorio constante de que nuestra lealtad y nuestra identidad no deben estar determinadas por las normas y tendencias de la sociedad, sino por nuestra relación con Cristo. A medida que nos sumergimos en esta reflexión, nos enfrentamos a la verdad de que, aunque vivimos en el mundo, no pertenecemos a él, sino que somos ciudadanos del reino de Dios, llamados a vivir de acuerdo con los valores celestiales y a llevar la luz de Cristo a un mundo oscuro y necesitado. La idea de ser nuevos en Cristo implica una transformación radical de nuestro ser interior, una renovación que nos lleva a vivir de manera diferente, guiados por el Espíritu Santo y comprometidos con la voluntad de Dios. Esta transformación nos capacita para resistir las presiones del mundo y vivir con valentía y fidelidad a nuestro Señor. Por lo tanto, en medio de los desafíos y las pruebas de la vida, encontramos consuelo y fortaleza en el amor de Dios y en la promesa de que Él está con nosotros en todo momento. Nos aferramos a la verdad de que somos amados, valorados y sostenidos por nuestro Padre Celestial, y confiamos en su poder para ayudarnos a superar cualquier obstáculo que enfrentemos. Que esta reflexión nos inspire a vivir de manera coherente con nuestra identidad en Cristo.
a resistir las influencias negativas del mundo y a seguir adelante con confianza y esperanza en el poder transformador de nuestro Salvador. Que podamos ser luces brillantes en medio de la oscuridad, compartiendo el amor y la verdad de Cristo con un mundo que tanto lo necesita. Que toda la gloria sea para Dios. Amén. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.